continuación, continuamos con la doctora Isquia Siches con su exposición titulada Respuesta Sanitaria Nacional, Mirada Crítica. La doctora Isquia Siches es la presidenta del Colegio Médico de Chile, es médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad de Chile e integrante de la Mesa Social COVID-19. Dejo con ustedes a la doctora Isquia Siches. Le agradecemos su participación en este foro. Les recuerdo también, mientras tanto, que las preguntas que quieran hacerle a los expositores, por favor, en el chat habilitado acá en la plataforma de Zoom. ¿Estará la doctora por ahí? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer esta invitación a todos los panelistas que me antecedieron. Ha sido un muy importante seminario. Quiero agradecer a la Universidad de Magallanes y a todos los magallánicos y magallánicos que les ha tocado momentos tan duros, a invitarme a compartir con ustedes y la relevancia, evidentemente, que tienen las universidades regionales para enfrentar este y tantos desafíos más. En primer lugar, hacer un disclosure. Yo no elegí el título de esta charla, fui invitada puntualmente para poder tener una mirada crítica. Nosotros hemos estado colaborando con el gobierno, elaborando propuestas, trabajando en ir mejorando el rumbo de un desafío que no es sencillo, pero se me pidió hacer un zoom a una mirada crítica. Soy bien obediente, así que les voy a mostrar quizá los puntos que a nuestro juicio han sido más débiles en el manejo de la misma y de las cuales teníamos luces o advertencias de parte de los comités de expertos, o tal como nos mostraba el doctor Cristian García, mecanismos de control y corte de las cadenas de transmisión donde deberíamos haber puesto los énfasis y lamentablemente hasta la fecha no lo logramos. Estamos mirando con mucha atención lo que ocurre en Magallanes, particularmente porque todavía no encontramos cuáles son los factores característicos con bastante sustento. Tenemos sospechas de cuáles podrían ser, pero creo que tenemos que estar preparados para que un desafío similar se plantee, tal como ha pasado en otras regiones del mundo, también en otras regiones de nuestro país, y eso requiere seguir reforzando la estrategia de contención de la misma. Voy a compartir pantalla con ustedes y voy a intentar ser breve. Sé que ha sido una jornada larga, pero y voy a intentar no ser muy extensa en tiempo ni tampoco muy fome, obviamente. Bueno, una mirada crítica, lo primero es decir que esta pandemia evidentemente no nos golpea al igual que el resto de los países del mundo, que ya tenemos todos muchos problemas para poder enfrentarla, sino que además nuestro país enfrentaba un momento social y político complejo, con falta de credibilidad en las instituciones y autoridades, en medio de un estallido social, con bastante ímpetu de la propia ciudadanía en torno a la desobediencia civil, con un sistema sanitario que, a diferencia de lo que ha podido enfrentar otros países, el nuestro está fragmentado, y además con lo que ya conocemos, sobre todo quienes trabajamos en salud, en cómo se van desmantelando los equipos del Ministerio de Salud, particularmente quizá con la última experiencia que tuvimos, que es nuestro mayor background, que es la pandemia H1N1, que entre gobierno y gobierno va saliendo la gente que va contando experiencia. Evidentemente, desde nuestro colegio nosotros esperamos que ojalá esa práctica que ya se ha vuelto un poco habitual por parte de los distintos gobiernos se vaya dejando atrás y ojalá vayamos fortaleciendo los liderazgos más técnicos que puedan sobrevivir a los gobiernos de turno. Así que desde ya, si el color político del próximo gobierno no es el mismo que el actual, es necesario que todas aquellas personas que han aprendido tanto de esta pandemia sobrevivan al próximo gobierno de turno y podamos seguir mejorando la gobernanza. A nuestro juicio, todos estos factores hacían un caldo muy sustancioso para que en realidad fuera muy difícil poder controlar la pandemia en medidas sociales, que es una de las aristas más complejas quizá, sobre todo considerando las medidas que íbamos a necesitar a futuro. Y es por lo mismo que bien precozmente nosotros conformamos un equipo de expertos que nos asesorara como colegio, tanto por parte de nuestro Departamento de Políticas Públicas, donde tenemos altos liderazgos jóvenes de médicos, magíster y doctorados en salud pública,
como también dentro de nuestras propias sociedades científicas, los consejos regionales que nos dan la perspectiva nacional, y desde Magallanes tenemos al doctor Sáez que nos cuenta y nos está dando algunos insumos de lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, y también otros departamentos en materia de ética, derechos humanos y otras variables que hemos tenido que analizar. Pero también conformamos un grupo más relacionado con la pandemia, en donde distintos colegas voluntarios nos han ayudado a mirar desde la evidencia, desde la infectología, la epidemiología y también los modelos matemáticos, cuáles deberían ser las sugerencias que nosotros como colegio podamos presentar al gobierno. Así que bien precozmente en nuestras distintas participaciones hemos estado haciendo sugerencias, todas están registradas y las hemos podido mostrar al país hoy día cuando estamos haciendo estos análisis de cómo nos ha ido y qué cosas podemos hacer mejor. En esa línea nosotros al partir planteamos que habían 4 pilares fundamentales: la protección a la vida, la colaboración, la transparencia y la evidencia. Así también que considerando este escenario tan complejo, una de las primeras propuestas que le hicimos al presidente de la República en marzo del 2020 era que en este escenario iba a ser muy difícil el manejo, que iban a existir aciertos y errores, pero era necesario idealmente tener una gobernanza que superara al gobierno de turno. En ese momento recordemos que veníamos con las peores cifras en las encuestas por parte del gobierno, y eso era un muy mal punto de partida, y necesitábamos que ojalá existieran entidades técnicas que en este caso no fueran personalizadas en algunas personas que causaran algún tipo de escozor en el resto de la ciudadanía, o que la propia ciudadanía planteara de que esto es un invento o que es parte de la manipulación política para no hacer el plebiscito u otras acciones. Vivíamos un momento muy complicado y en esa línea le propusimos crear un equipo coordinador, tener un equipo de contención de la pandemia con las estrategias epidemiológicas, con las medidas de aislamiento social, medidas de mitigación de estas mismas, como también de la respuesta asistencial, que creo que es donde más el gobierno tuvo aciertos, pero nos faltó evidentemente la de contención. Lamentablemente, bueno, no tuvo mucha acogida dentro del gobierno. Hoy día, mirando hacia atrás, creo que el presidente de la República quizá debería habernos escuchado más en ese momento, pero sí se conformaron algunas instancias que nosotros también pedimos. Una de ellas la mesa social, donde nosotros participamos 2 veces a la semana con algunas universidades, alcaldes y algunas otras autoridades, y donde podemos ir viendo algunos de los desafíos que se van planteando por el país, lamentablemente quizá no con el nivel de participación que quisiéramos, porque hay muchos de estos planes que se podrían haber conversado con anterioridad, como el plan paso a paso, la nueva normalidad o retorno seguro, como también, por ejemplo, lo de Fondéate en Casa, que han tenido mejoras en el trayecto, pero idealmente es que vinieran con algún grado de consenso previo a su publicación por parte del gobierno, pero evidentemente no ha sido sencillo. Y otra instancia que pedimos muy precozmente en una reunión justamente en OPS fue plantear que nuestro país, como no había mucha credibilidad en las instituciones, por lo menos tener un consejo asesor que dé las directrices técnicas. Y aquí el gobierno sí tuvo la apertura de poder conformar un equipo que de nuestra perspectiva cumple con todas las características técnicas para poder orientar al país hacia qué pasos avanzar, donde tenemos epidemiólogos, infectólogos, salubristas de distinta trayectoria que han trabajado en terreno y que han hecho asesorías o el mismo Reglamento Sanitario Internacional, han estado enfrentados al SARS en el pasado, y desde nuestra perspectiva, y algunos de ellos los tuvieron en estas presentaciones, como la doctora Aguilera, cumplen con toda la característica a nuestro juicio de poder asesorar al gobierno. El tema es que a los asesores idealmente hay que hacerles caso, y vamos a ver en un tiempo más qué pasó. ¿Cuáles son las principales debilidades a nuestro juicio en el manejo de la pandemia? Bueno, esto lo venimos diciendo un tiempo esta parte, y creo que más que una crítica que intente dañar a la administración de turno, creo que debe ser una reflexión de toda la comunidad científica, las autoridades de gobierno y la ciudadanía,
para no seguir cometiendo los mismos errores y también porque esta no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar y en esa línea tenemos una oportunidad de aprender de estos errores y no cometerlos en el futuro. Y en esa línea, a nuestro juicio, han existido errores y omisiones que son graves y que son evitables y se ha contradecido en parte la opinión de expertos y procedimientos que estaban establecidos en nuestro país y que se fijaron justamente dentro de la preparación pre-pandemia H1N1 y también con los reglamentos y lineamientos que tuvo nuestro país desde esa época. Hemos identificado nosotros, para no extenderme tanto, porque podría estar horas y horas señalando cada uno de los puntos, y tenemos un documento muy extenso que hemos presentado al Parlamento para las distintas comisiones investigadoras, pero me concentraré en 4 áreas: rectoría sanitaria, transparencia y manejo de información, las medidas más controversiales y las recomendaciones de expertos no implementadas. Parto por rectoría sanitaria, en donde a nuestro juicio había un debilitamiento de la credibilidad institucional, pero tuvimos algunos problemas de gobernanza. Algunos que son estructurales, no solo dependen de este gobierno de turno, sino que es particularmente cómo dotamos a la autoridad sanitaria de las distintas regiones de las competencias técnicas y también la capacidad en terreno de poder estar en los distintos territorios. Y ahí tenemos algunas barreras, por ejemplo, que la propia comunidad médica, que muchos de ellos y ellas, ustedes lo han visto en la televisión, tienen mucha capacitación, doctorado, magíster en epidemiología, pero muchos de ellos no trabajan dentro de las seremías porque tenemos algunas distancias con la carrera médica. A un médico que trabaja tanto en el Ministerio de Salud como en una seremía se le paga mucho menos que a lo que se le paga a un médico en un hospital, y ahí hemos creado algunas propuestas para ir mejorando eso y ojalá poder ir reclutando dentro de nuestra gobernanza sanitaria gente que tenga carrera, capacidad técnica y además trayectoria en el territorio para conocer cómo abordar las distintas estrategias, entre eso este mismo aislamiento o detección de los casos, de los contactos estrechos que señalaba el doctor que me antecedía previamente. Escasa participación de instancias que creó el propio gobierno para poder ir mejorando la gobernanza de la pandemia, como por ejemplo la mesa social. Esta es una pandemia que son medidas que no se analizan solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino que también sociológico, antropológico, y se basa en poder tener una comunicación de riesgo, y ahí hemos tenido desde el inicio una debilidad. Hoy día la Subsecretaría de Salud Pública está conformando un equipo con distintos expertos, pero esta debería haber sido una de las piedras más fundamentales para poder llegar con un buen mensaje y que la ciudadanía no tenga distancia, sobre todo hoy día que andan circulando tantas fake news o mensajes de que esto es mentira, de, por ejemplo, decir esos más de 6 contactos estrechos con los que tuvimos contacto. Cuando miramos otros países, no solo de Europa o del sector oriente del mundo, sino que cuando miramos en Latinoamérica, países que le ha ido bien como Uruguay, ellos logran trazar más de 12 contactos estrechos por cada uno de los casos. Y nosotros, tal como señalaban recién, alrededor de 2, 2.9, 1.9 en algunas regiones, y eso evidentemente no nos permite cortar la cadena de transmisión, además de los tiempos en los que logramos llegar. Problemas y participación de los funcionarios técnicos, donde hubieron muchos procesos en donde algunos de esos funcionarios que tenían la función, los directores de la DIPLAS, de epidemiología, de áreas del ministerio, no participaban porque parte de la gobernanza se llevó a la moneda con participación de otros actores, y evidentemente no es eso lo que necesitamos a futuro. Y ahora que hemos tenido que revisar los procedimientos, nos hemos visto con la ausencia de actas y procesos, y parte de eso ha también llamado la atención de la propia Fiscalía y la Contraloría para las investigaciones que están en curso. Y uno de los puntos que ya se había trazado en el pasado era que cuando existía un brote como este o una emergencia sanitaria, era necesario que se conformara una Comisión Nacional de Respuesta a Brote, donde participan distintos actores y se basa en algunos factores trazado por la Rectoría Sanitaria, un reglamento sanitario internacional que nuestro país suscribió y algunos de sus autores también son parte de los expertos nacionales, distintos decretos en torno a
el código sanitario, decretos para poder tener los puntos centinelas, los centros nacionales de contacto, de enlace con las oficinas internacionales para la entrega de cifras, pero también esta propia resolución que fijaba la conformación de una Comisión Nacional de Respuesta a Brote. Lamentablemente, esta comisión no se conformó, o se conformó, pero no liderada por el ministro de Salud de la época, y después de 4 sesiones se le da, por lo menos lo que ha circulado por las investigaciones de Fiscalía, la orden a otro funcionaria que no persista en la temporalidad. Y ahí nos parece que hay un error. En esta entidad debería participar las sociedades científicas, las asociaciones chilenas de municipalidades, universidades y otras instancias, y nos parece que eran instancias que nos permitían reducir el impacto de la pandemia en términos de mortalidad. Ese era su principal objetivo, y así quedó trazado cuando se desarrolló también el plan de pandemia de influenza H1N1. En materia de transparencia y manejo de información, bueno, evidentemente tuvimos al inicio algunos problemas. Ustedes saben que todas las enfermedades de notificación obligatoria las tenemos que notificar. Para eso, hasta hace muy poco, llenábamos algunos papeles para poder hacer esta notificación, y estaba en un proceso de digitalización cuando llega esta pandemia. Se comprende de todas maneras que haya creado un sistema subsidiario para poder tener un conteo en mayor tiempo real. El gran problema es que quizá bajo ese argumento no se entiende, si es que uno tiene todos los casos de los PCR que existían en el país, cómo empezó a existir un desfase tan importante que llegamos a tener más de 30.000 casos no contabilizados en un momento de suma relevancia en la toma de definiciones, donde se estaba mirando los R de las distintas regiones, como también la cantidad de casos activos y las medidas que se estaban tomando por parte del Ejecutivo. En ese sentido, entendiendo que se conformara este sistema, creo que hay 2 puntos que todavía no hemos logrado aclarar. El primero es que no se establecieron procedimientos más oficiales dentro de la creación de este sistema, y tampoco con el apoyo de las propias entidades del Ministerio de Salud. Y en segundo caso, también poder clarificar entonces por qué, con el manejo de todos los datos, podía existir una subestimación si es que se estaba registrando diariamente un desfase. Yo hubiera pensado que el Ministerio de Salud diera un sobrereporte o planteara esta diferencia si es que hubieran algún problema en esa línea, y creo que ahí es parte de la investigación que todavía está en curso. Tuvimos estas discordancias con los laboratorios y también en las cifras de fallecidos, no utilizando nuevamente las entidades oficiales. Llega finalmente el DEIS a instalarse, y esas son las cifras. Guste a quien le guste, creo que hay que reconocer que lo que diga el Departamento de Estadística e Información en Salud son las cifras oficiales de fallecidos para nuestro país, y la que vamos a seguir mostrando al mundo cuando hagamos el análisis de mortalidad, exceso de mortalidad general, que también es algo que nos preocupa de sobremanera. Otro de los problemas en materia de transparencia, y que fue solicitado de forma muy reiterada, es obviamente que queda en parte excluida la comunidad científica de poder hacer recomendaciones o miradas, y ahí tuvimos un gran trabajo de intentar que se permee y se abriera mucho más la información, ojalá con una entrega total. Y así lo hicieron también otros países que tuvieron algunas de las dudas, y fue algo que también nosotros le planteamos al presidente de la República, que era una política total y abierta de datos, lo que lamentablemente no colaboró. Más allá de eso, creo que estos papelones, entendiendo que pueden haber errores, pero también hay que investigar si existiera intencionalidad o dolo, terminan dañando a las instituciones, y a una institución que es señera, que internacionalmente tiene mucho renombre, como es nuestras entidades de estadística y nuestras cifras nacionales. Y en eso creo que también nos debilita, porque el día de mañana los recuentos o las cifras oficiales terminan menos valoradas por parte de la opinión pública, y eso creo que es un daño incuantificable para el sistema sanitario chileno.
En torno a medidas controversiales, bueno, todavía están las distintas evidencias en desarrollo. Sabemos que las cuarentenas son más efectivas entre más precoces, ojalá cuarentenas reales y por el menor tiempo posible, entendiendo que, tal como siempre lo ha dicho la OMS, nunca lo ha recomendado como medida, pero distintos países, no solamente del sector occidente, sino del sector, no solamente del sector oriente, sino que también el occidente del mundo, han tenido que ir sometiéndose a ellas porque las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento no han logrado ser efectivas. Y hoy día, a pesar de todo lo que ha pasado, vemos cómo distintos países europeos nuevamente deben caer en medidas de confinamiento. Y entre mejor logremos cortar las cadenas de transmisión, menos van a ser necesarias estas medidas. Así que reiterar el llamado al esfuerzo regional en seguir mejorando los plazos de detección y de aislamiento efectivo de cada uno de los contactos estrechos. En materia de nueva normalidad y apertura anticipada, bueno, pareció quizá una señal no en la mejor medida. Tanto las cuarentenas dinámicas fueron una voz de alerta en su momento, como también la apertura anticipada por parte del Consejo Asesor del Gobierno, planteando que iba a existir movilidad y iba a llegar el virus en este momento de nueva normalidad o retorno seguro a las poblaciones más populosas, con mayor niveles de concentración, en donde efectivamente íbamos a tener un riesgo mayor y quizá en ese momento no se tuvo la cautela. Y nuevamente, entendiendo que había incertidumbres, había un equipo asesor que podía tomar esas incertidumbres de la mano del gobierno. Y ahí, entendiendo que pueden existir errores, cuando esos errores se toman solo por personalidades individuales, creo que le hace mucho daño a también la distribución de las responsabilidades y las culpas. Nos hubiéramos equivocado todos como país, pero tomando la consideración de las distintas medidas y sobre todo del propio Consejo Asesor que ha elaborado en nuestro país. Bueno, en materia de inmunidad de rebaño, todavía una evidencia en desarrollo, muchas dudas se han planteado, ustedes saben, recientes publicaciones, no solamente en materia de reinfección, sino que también en el tremendo impacto que sería que los países buscaran esta inmunidad de rebaño en torno a las cifras de mortalidad. Y evidentemente algo que se impulsó en su momento, pero de buena manera finalmente nunca se implementó, que es el propio carnet COVID, que el cual, con los datos que hemos tenido hasta la fecha, parecería no una medida muy acertada. En ambas cosas, frente a la duda, en general la comunidad médica suele tomar acciones en torno a la prudencia, haber esperado más información en vez de haber implementado medidas en esta línea. Y por último, recomendaciones no implementadas, y aquí quizá uno de los principales problemas tiene que ver con el uso de la atención primaria o la incorporación del territorio en las estrategias, tanto la pertinencia regional, que nos costó mucho que empezara a avanzar y todavía tenemos algunas brechas con las medidas desde el nivel central, como evidentemente la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y ahí creo que hay que reconocer el desfase que existió más de 5 meses por parte del gobierno de una estrategia mucho más robusta para poder contar con un aumento de testeo. Antes testeábamos muy poco, creo que es hace 2 o 3 meses que estamos testeando sobre los 20.000 testeos diarios a nivel país. También el fortalecimiento de los trazadores, que no es solamente el número de trazadores, ahí lamentablemente además necesitamos una expertise y recuperar la confianza de la ciudadanía, por lo mismo que se señalaba con anterioridad. Esta entrevista telefónica a distancia, sin la colaboración de la ciudadanía, no nos está logrando detectar los más de 6 contactos que cada uno de nosotros lo más probable es que tuvo en los últimos 14 días también lograr el aislamiento efectivo, y ustedes mismos han difundido en la prensa local cómo diariamente se encuentra algún ciudadano o ciudadana con una PCR positiva que salió de su aislamiento y no lo está cumpliendo. De hecho, algunas de las recomendaciones del propio Consejo Asesor es que este aislamiento sea efectivo, tanto resolviendo materias
básicas como la licencia médica, y recordemos que al inicio tuvimos muchos problemas para que el gobierno entendiera que habían limitado la licencia por sospecha a 4 días, siendo que estaban entregando los resultados de PCR al 7 o 9º día, y lo cual no tenía ninguna lógica de cumplir el aislamiento. Todavía hemos tenido algunas barreras para poder entregar las licencias de contacto estrecho con caso sospechoso, que es una de las formas de acelerar el aislamiento efectivo, como también algunas recomendaciones del Consejo Asesor planteadas en lograr institucionalizar idealmente a la gran mayoría de los casos y contactos, como también crear incentivos para que aquellas personas que se ganan el pan día a día puedan cumplir con ese aislamiento. En materia de cuarentenas, las que tienen que ver con conurbaciones, que sobre todo se ve en el Gran Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, comunas, por ejemplo, del Gran Concepción, donde existe una gran movilidad entre regiones y en donde pensar que uno puede dividir una comuna por la mitad y eso va a mantener algún tipo de control es más difícil de implementar. A pesar de ello, y que estamos teniendo un levantamiento parcelado en gran parte de la región, por lo menos hemos tenido buenos resultados hasta la fecha. En materia de atención primaria, bueno, ya lo señalé, que el fortalecimiento, a pesar que la atención primaria empezó a participar muy precozmente de medidas de testeo, el financiamiento para fortalecer esa estrategia y llevarlo desde el territorio llegó con mucha latencia, a pesar de que se solicitó desde marzo, no solamente por la Mesa Social, el Colegio Médico, sino que también por el Consejo Asesor. Y un punto que podemos ver las repercusiones que tiene, por ejemplo, en materia del retorno a clases, o de estas mismas medidas y planes de implementación es la participación de la ciudadanía. Estas son medidas que impactan en el colectivo, que requieren incorporar opiniones diversas, acordar, definir antes de implementarlo, si no tenemos muy claramente el fenómeno en materia de educación, donde ni los padres, ni los apoderados, ni los alumnos, ni los sostenedores, ni el Ministerio de Educación ni de Salud nos terminamos de poner de acuerdo para lograr que ese proceso sea con menos grados de ansiedad por parte de los padres y apoderados, también invirtiendo en los colegios para contar con las medidas, y creo que es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo el conflicto político ha terminado primando por más allá del beneficio de los niños, niñas y adolescentes que evidentemente necesitan reconectarse con sus centros escolares, pero hemos tenido problemas en que este avance se cumpla en las regiones que cumplen, evidentemente con los planes, como también las modificaciones en torno a la etapa. Finalmente, solamente cerrar con quizá las recomendaciones o las evaluaciones que son las más duras. Entiendo que no es el ánimo, la crítica per se, pero creo que hoy día tenemos que mirarlo con perspectiva de mejora, que estos errores u omisiones graves y evitables hay que identificarlas para poder retomar el rumbo de procedimientos y seguir las recomendaciones de expertos para poder cortar la cadena de transmisión. En eso es necesario también esclarecer qué ocurrió con el manejo de los datos y quizá determinar procedimientos para que en la próxima pandemia o en el próximo rebrote podamos tener con claridad las cifras para conocimiento público y también determinar si hubo intencionalidad y que terminen las investigaciones que están en curso. También aclarar responsabilidades en torno a estos procedimientos para no cometer estos errores y restablecer que estos desafíos sanitarios, y esta es una agenda que llevamos de larga data como colegio médico, deben ser políticas de Estado, deben ser abordados más allá de los gobiernos de turno, tanto con el fortalecimiento de las carreras técnicas dentro de la institucionalidad y de la gobernanza sanitaria, como también dentro de los horizontes a largo plazo de los grandes desafíos que tenemos como país. Esta pandemia nuevamente nos refresca de las distintas transformaciones que hemos pedido de salud de forma importante y esperamos que se vuelva una real oportunidad para ir enmendando el rumbo, no solamente en torno a la pandemia, sino en el estado del sistema sanitario en su totalidad. Muchas gracias.